Bienvenidos a De Debate. En este espacio de diálogo intelectual y escrutinio riguroso, exploraremos múltiples perspectivas sobre un material fascinante. Para empezar, quiero que... imagina por un momento que entras en el Museo del Prado. Vale, gran museo. Te sigo. Caminas hasta las Meninas de Velázquez, sacas una lupa, te acercas muchísimo y de repente encuentras una única pincelada en una esquina que es, ligeramente asimétrica. Un pequeño fallo. Exacto. Y basándote única y exclusivamente en ese milímetro de pintura, te giras y declaras que todo el lienzo es una absoluta basura sin valor. Hombre, sonaría locura, francamente. Sería una aberración artística, ¿verdad? Y sobre todo una falacia lógica brutal. Nadie en su sano juicio evaluaría una obra maestra inabarcable basándose en un solo trazo imperfecto. Y sin embargo, la clínica psicológica nos demuestra que esto es exactamente lo que hacemos todos los días en la forma en que procesamos nuestra propia identidad. Sí. Es una analogía excelente, la verdad, para ilustrar el problema. Porque cuando reducimos toda la complejidad de un ser humano a un solo error o incluso a un solo éxito, ¿no? Estamos mutilando nuestra percepción de la realidad. Ahí has dado en el clavo. Y ese es precisamente el núcleo del material que nos ocupa hoy. Hablamos de los textos y las investigaciones clínicas del doctor Carlos Villoria López que, integran y expanden maravillosamente los postulados de Albert Ellis y Wendy Dryden sobre la psicología de la autoaceptación. Un tema denso, pero vital. Totalmente vital. Porque el material propone algo muy radical. Propone desechar por completo el concepto clásico de autoestima. Lo consideran una trampa, algo profundamente contraproducente, y abogan por sustituirlo por lo que ellos llaman una autoaceptación incondicional. Que suena muy bien en la teoría. Suena muy bien, pero claro, aquí surge la controversia central de nuestro discurso de hoy. La pregunta es, ¿es realmente posible, y sobre todo psicológicamente sano, desvincular por completo nuestro intrincado ser de la evaluación de nuestras acciones diarias? ¿O es esta separación una utopía teórica que entra en contradicción consigo misma en el mundo real? Pues mira, para dejar clara mi postura, desde el principio yo argumento que ese rechazo absoluto a la autoevaluación global es, sí, una brillante ficción teórica. Si analizamos a fondo el material y la arquitectura de la teoría de Ellis, yo estoy segura de que hace concesiones pragmáticas que demuestran que el ser humano necesita, de forma ineludible, una visión positiva general de sí mismo para poder funcionar. Ya. Pues yo sostengo, por el contrario, y estoy plenamente convencido de ello, que abandonar la evaluación global de uno mismo es el único camino hacia la resiliencia emocional real. Porque esa alta autoestima que tanto buscamos no es un logro, es una trampa volátil que nos condena. Bueno, pues entremos a desgranar los engranajes de esta teoría, ¿no? Porque la promesa de erradicar la autoestima suena revolucionaria, desde luego, pero requiere un escrutinio forense. Las tesis de Dryden y Villoria parten de una redefinición de lo que somos. Argumentan que el ser humano es un proceso extraordinariamente complejo. Infinito casi. Claro, inabarcable. Hablamos de la suma total de tus conductas a lo largo de toda tu vida, más tus pensamientos, tus emociones pasadas y presentes, tus imágenes mentales, todo eso, además, en constante mutación. Así es. Y justo ahí, en esa complejidad, radica la falla estructural de la autoestima tradicional que el texto señala. Porque la autoestima comete un error cognitivo de manual. Es decir, comete el error de tomar la parte por el todo. Como la pincelada de Velázquez. Exacto, volvemos a la pincelada. Si yo cometo un error grave, digamos, en una presentación corporativa hoy por la mañana, y mi diálogo interno automático es soy un completo estúpido. ¿Qué es lo que solemos hacer? Claro, es lo habitual. Pero al hacer eso, estoy juzgando un ser virtualmente infinito basándome en una acción finita y aislada. Mecánicamente, es un razonamiento defectuoso. Pero ojo, lo verdaderamente disruptivo de estos postulados no es solo que critiquen la baja autoestima, es cómo destrozan el mito de la alta autoestima. Ya, ahí es donde la cosa se pone incómoda para muchos. Muy incómoda. Durante décadas la psicología pop nos ha vendido que valorarnos positivamente, ponernos un 10 frente al espejo, es la meta. Pero el texto nos advierte de un peligro enorme. Si tú te valoras globalmente por un éxito y te dices «soy superior porque he triunfado hoy», estás afilando el cuchillo con el que te vas a cortar mañana. Porque el fracaso va a llegar. Inevitablemente. Errar es inherente a nuestra especie.
Y cuando fracases, esa misma maquinaria cognitiva absolutista te llevará a despreciarte globalmente. Por eso la solución definitiva de Ellis y Dryden no es subir o bajar la nota que te pones en el examen de la vida. Su solución es negarte a participar en el examen. Solo evaluamos las conductas, jamás el ser. Vale, a ver, yo reconozco sin reservas la brillantez clínica de separar el acto del individuo. Como maniobra terapéutica de urgencia, para alguien que está atrapado en una crisis de desprecio hacia sí mismo, es un salvavidas excepcional. Te detiene la hemorragia emocional al instante. Es muy efectivo, sí. Lo es. Pero yo cuestiono la viabilidad estructural de este modelo como una filosofía de vida permanente. Y me baso en las propias limitaciones empíricas que los autores reconocen en el material. Fíjate en el principio 3 de Albert Ellis. Él aborda la inmensa dificultad de no autoevaluarnos y admite abiertamente que tenemos una tendencia casi gravitatoria a valorarnos globalmente. Sí, lo reconoce. Es una inercia fuerte. Muy fuerte. Resistirse a ello es una batalla cuesta arriba constante. ¿Y cuál es un mecanismo de rescate cuando caemos en esa tentación evaluativa? Porque caemos, pues sugiere que debemos valorarnos arbitrariamente como buenos simplemente por el hecho de estar vivos. ¿Y dónde ves exactamente la contradicción en anclar nuestro valor a nuestra mera existencia? Pues la contradicción reside en el mecanismo. O sea, el propio texto admite que definirse como bueno de manera inherente no se puede probar empíricamente. No es comprobable científicamente. Se adopta, y cito la idea general del material clínico, porque es útil pragmáticamente para no abandonarnos a la desesperación. Fíjate en cómo funciona esto a nivel estructural. Es como si unos físicos intentaran cuadrar una ecuación sobre el universo, ¿vale? Y al ver que los números no encajan en el vacío, introducen una constante matemática arbitraria, no sé, como el número pi, simplemente para que la fórmula no colapse. Sustituir la autoestima basada en méritos por una ficción pragmática que te tienes que repetir porque sí. A mí me parece un mero truco semántico. Un truco. Sí, porque demuestra que nuestra psique es en el fondo incapaz de operar en un vacío total de autovaloración. Necesitamos esa constante matemática en nuestra cabeza que nos diga que valemos algo, aunque el terapeuta nos diga que nos la tenemos que inventar. No es la erradicación del juicio global, es maquillar el juicio. Vale. Entiendo perfectamente la objeción sobre esa ficción pragmática. Pero, a ver, creo que la analogía de la ecuación omite un factor absolutamente clave en la neurobiología de nuestro aprendizaje. No se trata de un engaño semántico, se trata de un cambio en la métrica operativa. El concepto central aquí, en los textos de Dryden, es la asunción profunda de la falibilidad humana. Somos imperfectos. Que somos entidades falibles por definición, no somos máquinas perfectibles. Si tú te etiquetas como «soy un inútil», ¿qué ocurre biológicamente? Que la amígdala secuestra tu corteza prefrontal. ¿El famoso secuestro emocional? Se apaga. Estás condenado por tu propia definición. No tienes energía para el cambio porque tu identidad ya está sellada, es de piedra. En cambio, si aplicas el modelo y afirmas «he actuado de forma inútil hoy en esta tarea». ¿Estás localizando el fallo? Justo, aísla la conducta. El modelo no te pide que operes en el vacío absoluto inventando un valor irreal, te pide que cambies la moneda de cambio. Tu valor ontológico, tu valor como ser humano vivo que procesa la realidad, es una constante inmutable. Y luego está tu valor de mercado, tus habilidades, tus éxitos que fluctúan. El genio de este material es desvincular esos dos mercados. Ya, pero si anclamos nuestro valor inmutable en el mero hecho de existir, separándolo, digamos, quirúrgicamente, de nuestras acciones diarias, yo creo que nos topamos con un problema estadístico y temporal enorme. Te propongo llevar esta separación al extremo, a ver cómo aguanta el modelo. Venga, ponme un ejemplo. Imagínate un pintor. A los 20 años, este chico pinta cuadros que son técnicamente desastrosos. ¿Vale? Sigue produciendo obras terribles a los 40. Y a los 60, sus lienzos siguen careciendo de cualquier tipo de valor estético o técnico. Vale, un mal artista de toda la vida. Exacto. A lo largo de las décadas, la evaluación empírica de la parte, es decir, sus pinturas constantes, empieza a abarcar la totalidad de su vida profesional. En términos puramente estadísticos, sus acciones sí definen su realidad. Es un mal pintor.
Y si llevamos esto de lo profesional a la conducta moral, la cosa es más peliaguda. A ver. Si una persona elige mentir sistemáticamente, manipula y traiciona a todo su entorno durante 40 años seguidos, ¿realmente podemos o incluso debemos mantener esa barrera impermeable entre la acción y el valor de la persona? Yo cuestiono profundamente si esta autoaceptación incondicional, cuando se prolonga en el tiempo frente a patrones destructivos crónicos, no fomenta una indulgencia perjudicial. Es la excusa perfecta. Ya veo por dónde vas. Es que te dices, no soy un estafador, solo soy un ser humano falible que, casualmente, lleva 4 décadas eligiendo el comportamiento de estafar. Bueno, esa es una de las críticas más habituales al modelo de Ellis, sin duda. Es el miedo a que la autoaceptación engendre apatía, narcisismo o falta de responsabilidad. Pero es que la clínica, y el material de Villoria lo detalla muy bien, nos demuestra exactamente lo contrario. ¿Lo contrario? Sí. La analogía del pintor ilustra a la perfección dónde solemos tropezar cognitivamente. Ese hombre puede que sea un mal pintor, de acuerdo. Podemos evaluar su habilidad técnica como deficiente de manera totalmente objetiva. Pero, fíjate, si de la premisa de soy un mal pintor, su cerebro da el salto lógico a soy una persona sin ningún valor porque pinto mal. Que es el salto que hacemos todos. Claro. Ahí es donde la psicología se fractura. Los teóricos de este modelo aclaran de forma muy insistente que la aceptación incondicional no equivale a resignación, no es un me lavo las manos. De hecho, exploran cómo las etiquetas negativas globales destruyen la motivación constructiva para cambiar. Vale, pero entonces, ¿cómo explican el mecanismo por el cual no etiquetarte promueve que cambies? Si no te dices a ti mismo que eres un desastre, ¿qué te empuja a dejar de serlo? A través del tipo de emoción específica que generas. La psicología cognitiva diferencia de forma tajante entre emociones desadaptativas y adaptativas. Sí, esa distinción es clave. Es fundamental en el texto. Cuando te desprecias globalmente, tu cerebro genera vergüenza profunda, depresión o incluso ira irracional. Estas son emociones desadaptativas, porque por su propia naturaleza neurológica paralizan la acción. La vergüenza te hace esconderte, no mejorar. La depresión te agota. Pero, y aquí está la magia del modelo, si tú te aceptas incondicionalmente como ser humano, no te vuelves indiferente a tus errores. ¿Qué sientes entonces? Lo que experimentas es tristeza, un sano pesar o decepción profunda por tus actos. Y estas son emociones adaptativas. Ojo, siguen siendo dolorosas, son profundamente incómodas, pero cognitivamente tienen un propósito. Te impulsan a corregir el rumbo, a aprender de ese error y a reparar el daño. Todo radica en la flexibilidad cognitiva de cambiar nuestras exigencias absolutistas por preferencias flexibles. Ya. El estafador de tu ejemplo, si se etiqueta a sí mismo como basura irredimible, pues seguirá estafando, porque, oye, ya no tiene nada que salvar de sí mismo, ya está condenado. A ver, te compro tu explicación sobre cómo la tristeza moviliza, mientras que la depresión paraliza. Eso es clínicamente muy preciso. Pero sinceramente, me cuesta muchísimo reconciliar esa exigencia casi estoica de flexibilidad cognitiva con el peso abrumador de nuestra maquinaria evolutiva. La biología siempre entra en juego. Es que es innegable. Si la evaluación constante de nuestras acciones es tan nociva y tan irracional como dicen Ellis y Dryden, ¿por qué surge de forma tan automática y visceral en todos los seres humanos, en todas las culturas del mundo? Las investigaciones de Villoria sobre la necesidad de aprobación en el documento que revisamos abordan esto frontalmente. Explican que estamos biológicamente condicionados a buscar validación externa. Sí, desde la infancia. Desde bebés. El cerebro de un bebé asocia, con total precisión evolutiva, la desaprobación de sus cuidadores con una amenaza inminente de muerte. Si la tribu te rechaza, mueres. Punto. Ese condicionamiento graba a fuego en nuestra amígdala que la aprobación ajena no es un capricho, es pura supervivencia. Absolutamente. Y fíjate que la cultura moderna no hace más que amplificar ese eco biológico. Canciones, películas, narrativas que nos repiten que, que sin el amor o el aplauso del otro no somos absolutamente nadie. Precisamente. Y ahí, justo ahí, es donde la arquitectura de este modelo me parece profundamente utópica. Sus postulados, los principios 10 y 11 del material, admiten que asimilar esta aceptación incondicional requiere un esfuerzo colosal.
Implica trabajar duramente y gastar una cantidad de energía psicológica monumental para contrarrestar constantemente nuestra propia naturaleza. Es un trabajo duro, nadie dice que sea fácil. La pregunta que debemos hacernos es si es razonable. ¿Es razonable basar un modelo psicológico en pedirle a un individuo una constante, eterna y agotadora lucha contra su instinto biológico de supervivencia? Y además contra el 100% de los mensajes de su entorno cultural. A mí, francamente, me parece el equivalente a pedirnos que por pura fuerza de voluntad decidamos dejar de sudar mientras cruzamos el desierto del Sáhara. Es una receta para la frustración perpetua. Entiendo la metáfora del desierto, pero esa perspectiva asume que el condicionamiento biológico es una condena inalterable, y la neuroplasticidad nos ha demostrado ampliamente que no lo es. Sí, requiere una energía hercúlea, reescribir ese código primario, pero la psicología cognitiva no niega la dificultad del desierto. Lo que hace es proporcionarte un sistema de refrigeración para poder cruzarlo vivo. A ver ese sistema. Villoria expone magistralmente el bucle tóxico en el que vivimos en la sociedad moderna precisamente por rendirnos a ese instinto primario. Lo que socialmente llamamos buena educación o ser una persona amable muchas veces enmascara conductas evitativas que son devastadoras para la psique. Te refieres a las microconcesiones diarias, supongo. Exacto. Pequeñas renuncias, modificar tu opinión en una reunión porque ves que tu jefe frunce el ceño, suavizar críticas constructivas para evitar cualquier mínima fricción, sonreír y asentir cuando estás profundamente incómodo, o no sé, no atreverte a pedir un favor o reclamar lo que te corresponde legítimamente. Todo por agradar. Todo esto lo hacemos para mantener la dichosa etiqueta social de ser personas afables. Pero el precio que pagamos internamente es altísimo. Sacrificamos nuestra identidad genuina en el altar del aplauso externo. Y para romper este ciclo, que tú defines como instinto de supervivencia, los clínicos recomiendan una herramienta contraintuitiva, sí, pero tremendamente eficaz: la terapia de exposición directa al rechazo. Ya llegamos. ¿Los famosos experimentos sociales disruptivos de Villoria? Sí, esos mismos, y son fascinantes. Recomiendan hacer cosas deliberadamente excéntricas, cosas que rompan la norma social no escrita, como por ejemplo, ir al supermercado vestido de manera ridículamente extravagante, presentarte en una reunión formal sin una sola gota de maquillaje si eres alguien que siempre lo usa rigurosamente, o el clásico, cantar en voz alta en el vagón del tren lleno de gente. Que a cualquiera le da un microinfarto solo de pensarlo. Claro, porque el mecanismo psicológico subyacente no es molestar por molestar a la gente, es forzar una habituación del sistema nervioso. Expones a tu amígdala a la desaprobación social, a ese rechazo que nuestro cerebro primitivo codifica como peligro de muerte inminente, para comprobar de forma empírica una y otra vez que es totalmente inofensivo. Altera tu fisiología para enseñarte que la mirada de desaprobación de un extraño genera incomodidad temporal, no el colapso de tu existencia. Es así como dejas de sudar en el desierto, aclimatando tu cuerpo al calor. Vale, a ver, yo entiendo la teoría clínica de la habituación neurológica que hay detrás de los ejercicios de exposición, es sólida. Pero la aplicación práctica de esto en el mundo real, y tomo específicamente tu ejemplo de cantar a gritos en el tren, choca de frente, y de forma muy brusca, con las propias premisas éticas que el propio Ellis establece en su modelo base. ¿En qué sentido choca? Pues mira, el primer principio de los textos fundacionales. Una de las piedras angulares de su pensamiento es que el individuo tiene todo el derecho a buscar lo que quiere y luchar por su felicidad, siempre y cuando, y esto es literal, no interfiere innecesariamente en los derechos individuales y sociales de los demás. De acuerdo. ¿Y dónde ves la interferencia grave en este ejercicio en concreto? Hombre, en la imposición directa. Forzar situaciones socialmente incómodas. Someter a 30 pasajeros agotados en un vagón de tren a tu concierto personal a las 8 de la mañana. O irrumpir en la tranquilidad de un espacio público solo para curar tu propia necesidad de aprobación patológica. Eso es, por pura definición, una interferencia innecesaria en la paz de terceros. Bueno, yo no lo llamaría. Realmente, le dice al paciente, respeta la armonía del prójimo, pero invádela un poquito para desensibilizarte tú. Ya, entiendo. Convierte a las personas de tu alrededor en meros figurantes involuntarios de tu terapia personal. Comprendo perfectamente el dilema ético que planteas, pero creo que estamos mezclando el respeto a los derechos humanos fundamentales o a la integridad personal con la mera obediencia ciega a las convenciones sociales menores.
Pero las convenciones facilitan la convivencia. Sí, pero cantar moderadamente en un tren o ir a la oficina sin maquillaje no vulnera la integridad física ni los derechos fundamentales de absolutamente nadie. Lo que hace es romper la expectativa tácita de complacencia silenciosa. Desafía el status quo estético o conductual que muchas veces es asfixiante. El objetivo de este experimento no es entrenar a la persona para que se convierta, en un sociópata insensible que arrasa con los sentimientos ajenos. Espero que no. Al contrario, el objetivo es puramente interno. La teoría subraya, y esto es vital, que cada uno es responsable de la creación de sus propias emociones. Si yo canto en el tren y alguien me mira con profundo desagrado, esa persona es dueña de su molestia, y yo soy dueño de no permitir que su desagrado pulverice mi valía personal en ese instante. Ya, pero sigues forzando a esa persona, a un desconocido, a gestionar una molestia que tú has creado de forma totalmente artificial. Porque la fricción es inevitable en la convivencia humana. No podemos huir de ella eternamente. Villoria y Dryden nos empujan a exponer ese terror irracional a la luz del día, porque el miedo anticipado a la desaprobación aniquila por completo la posibilidad de encontrar nuestra propia voz. Matar tu autenticidad por miedo a incomodar ligeramente a un desconocido en el tren a mí me parece un precio inaceptable. Matemáticamente, hagamos lo que hagamos en la vida, alguien en algún lugar nos va a desaprobar. No podemos vivir aterrorizados por una certeza estadística. Pues mira, en el diagnóstico estamos completamente de acuerdo. La búsqueda patológica de aprobación es un veneno que aniquila la autenticidad. Y valoro profundamente, de verdad, el análisis forense que hacen estos autores sobre cómo nuestra cultura nos anestesia con narrativas de dependencia. Es un análisis muy lúcido. Lo es. Pero mi crítica se mantiene firme, anclada en el andamiaje del sistema que proponen como cura. Cuando la teoría postula que vales simplemente porque estás vivo y eres único, insisto, es una premisa hermosísima desde la filosofía humanista. Pero como herramienta psicológica operativa para el día a día, exige al cerebro humano ignorar la mismísima forma en que evolucionó para medir la realidad. Volvemos a la biología. Es que la razón profunda por la que nos aferramos a la evaluación de nuestras acciones es porque evolutivamente necesitamos medir de forma constante nuestra competencia en el entorno. Lo que llamabas la famosa brújula evolutiva. Exacto, la brújula. Si yo no evalúo mi ser en relación con mi capacidad para proveer, para comunicarme, para aportar valor real a mi tribu, pierdo mi posición en la sociedad. Sustituir esa métrica hiperrefinada por un mantra que afirma acéptate incondicionalmente, incluso cuando tus acciones están destruyendo tu vida, requiere un grado de disociación cognitiva extremo. Y vuelvo a mi tesis inicial que creo que el propio texto evidencia. Es tan difícil de mantener en la práctica que la propia clínica tiene que parchear el sistema inventando esa autovalía pragmática. El paciente se convence a sí mismo de que es intrínsecamente valioso como una ficción útil, para así tener la energía mínima necesaria para mejorar sus conductas defectuosas. Bueno, yo lo plantearía desde una óptica distinta para cerrar mis argumentos, centrándome en la eficacia a largo plazo de este modelo. No creo que se trate de inventar un valor irreal para sentirnos mejor de forma barata. Se trata de instalar en nuestra mente un sistema operativo mucho más eficiente y resiliente. A ver. Si tú unes tu valor ontológico profundo a tus resultados diarios, creas una dictadura interna donde la paz mental es literalmente imposible, porque, como hemos dicho, el fracaso es un hecho estadístico ineludible en cualquier vida humana, volviendo al inicio de nuestro análisis y a la pintura de Velázquez. Sí, las meninas. Mantengo mi postura firme. Abandonar la etiqueta global sobre uno mismo y, ojo, también sobre los demás, es el único marco conceptual sólido y sostenible. Es la única forma clínica real de erradicar desde la raíz esa necesidad tóxica de aprobación que describe el Dr. Villoria. Solo si mi valor intrínseco como ser humano no está sobre la mesa de negociaciones cada vez que hablo, actúo o me equivoco en público, podré tener la verdadera libertad de fracasar. La libertad de fallar, sin destruirse.
Exacto. Y lo que es más importante, podré experimentar las emociones adaptativas, esa tristeza o decepción sana que me empujarán a corregir el rumbo sin destruirme en el proceso. Bueno, pues mi conclusión, tras diseccionar las capas de este fascinante paradigma, es una nota de advertencia sobre nuestra propia naturaleza humana. Las investigaciones que hemos debatido hoy desarticulan de manera magistral, eso sí, los peligros evidentes y ocultos de la necesidad de aprobación. Nos arrancan la venda al mostrarnos cómo nuestra pretendida amabilidad es, de forma alarmante y muy frecuente, simple cobardía y terror al rechazo social. Totalmente de acuerdo en eso. En ese sentido diagnóstico, las aportaciones de Villoria, Ellis y Dryden son verdaderamente revolucionarias y absolutamente necesarias en la psicología moderna. Sin embargo, yo sostengo que construir un modelo de vida que exige al individuo separar mecánicamente, a cada instante, lo que es de lo que hace, colocándose en una especie de cuarentena intelectual permanente, pide un esfuerzo que roza lo antinatural. Nos demuestra que, aunque la evaluación global de uno mismo conlleva inmensos peligros, el vacío absoluto de autoevaluación es un espejismo insostenible en la mente humana, obligándonos siempre a buscar una constante de valor, por pragmática o inventada que sea. Sin duda es un debate complejo, pero creo que ambos podemos coincidir plenamente en el inmenso valor revelador de estas teorías para nuestro día a día. La noción de que innumerables comportamientos, que nuestra cultura premia constantemente como educados o complacientes, ocultan en realidad una incapacitante necesidad de evitar el conflicto a toda costa, bueno, es un golpe sobre la mesa fenomenal. Desde luego. Es un llamado de atención brutal sobre cómo sacrificamos silenciosamente nuestra identidad en el altar de la opinión pública. Totalmente, ahí estamos de acuerdo. Tomar conciencia de que cuando decimos, no importa, lo que tú prefieras por centésima vez en el mes, probablemente no estamos siendo personas generosas ni fáciles de llevar, sino que somos rehenes de nuestro propio miedo a no agradar. Es una píldora difícil de tragar. Muy difícil. Confronta nuestro ego directamente, claro. Pero es absolutamente curativa y necesaria si queremos construir relaciones verdaderamente auténticas. Pues con esa reflexión dejamos a nuestros oyentes con muchísimo material para procesar y aplicar. Les invitamos a observar con atención sus propias métricas internas en las interacciones de los próximos días. Estamos atrapados frente al vasto lienzo de nuestra vida, midiendo la inabarcable complejidad del ser humano que somos utilizando únicamente, como decíamos, la regla microscópica de nuestro último tropiezo en el trabajo. O en nuestras relaciones personales. Exacto. O tenemos quizás la fuerza y la flexibilidad neurológica de dar un paso atrás, contemplar la obra completa y reconocer nuestro valor intrínseco como algo separado, intacto y a salvo del juicio diario. Hay incontables matices clínicos, evolutivos y filosóficos esperando a ser explorados en la profundidad de las investigaciones de Villoria, Ellis y Dryden, y les animamos a seguir profundizando en el material original. Gracias por acompañarnos en este intercambio.